Le contaba mis secretos más profundos, confiaba en él como en nadie más, y creí que nuestra amistad era inquebrantable. Pero la traición apareció silenciosa y devastadora, y de repente todo en lo que creía seguro se desmoronó, dejándome solo y desconfiado del mundo que antes me parecía familiar. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Antes de que el abismo se abriera, mi vida era un lienzo pintado con los colores de la inocencia y la promesa. Recuerdo mis días de niño, llenos de risas descontroladas, la luz del sol filtrándose entre los árboles de nuestro viejo jardín y la presencia constante de Miguel. Era mi sombra, mi cómplice, el hermano que la vida me había dado. Pasábamos horas imaginando futuros imposibles, contándonos sueños tan grandes que apenas cabían en nuestra pequeña ciudad. Me veía a mí mismo, con mi alma abierta, compartiéndole cada pensamiento, cada miedo, cada diminuta victoria. Mi familia, mi refugio, era una fuente inagotable de amor. Mis padres, con su sabiduría silenciosa y sus abrazos que curaban cualquier herida, me enseñaron el valor de la confianza, la lealtad. Eran pilares inamovibles, anclas en un mar a veces tormentoso. Y Miguel era parte de esa extensión, un miembro más de nuestro pequeño universo. La vida se sentía como una melodía suave, una canción sin estridencias, donde cada nota prometía una armonía eterna. Estaba convencido de que estábamos construyendo algo indestructible, una fortaleza inexpugnable donde la amistad era la argamasa y la confianza, el cimiento. Nunca imaginé que un día, esa fortaleza se convertiría en las ruinas de mi propia fe. La tarde era cálida, el aire vibraba con la promesa del verano, y nosotros, como cada viernes, nos dirigíamos a nuestro lugar secreto, un viejo mirador desde donde se veía toda la ciudad. Mientras caminábamos, le conté el secreto más grande que guardaba, uno que ni siquiera mis padres conocían, mi plan para dejarlo todo e irme a estudiar al extranjero, un sueño forjado en silencio, lleno de ambición y un poco de miedo. Miguel me escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en los míos, asintiendo de vez en cuando. Recuerdo su sonrisa, la misma de siempre, un gesto que yo interpretaba como apoyo incondicional. Me sentí ligero, como si al fin, al compartirlo, el peso de ese sueño se volviera más manejable. Y luego, sucedió. Una semana después, la noticia se esparció como pólvora. No fue una conversación, no fue una revelación directa. Fue un susurro que llegó a mí a través de terceros, una verdad distorsionada, mi sueño, mi vulnerabilidad, expuesta en la plaza pública. Alguien había contado mi plan, añadiendo detalles íntimos, convirtiéndolo en un chisme, una burla. El nombre de Miguel apareció vinculado a la historia. Al principio, me negué a creerlo. No, Miguel no. No mi mejor amigo. Pero las pruebas eran abrumadoras. Pequeños detalles, frases exactas que solo él conocía. La verdad se impuso, fría y brutal. El golpe fue devastador, no por la exposición de mi secreto, sino por la aniquilación de mi confianza. Fue como si un cimiento invisible, el que sostenía mi mundo, se hubiera roto de golpe. Las risas se convirtieron en un eco hueco, los colores se desvanecieron en grises apagados. La traición de Miguel fue un terremoto que no solo derribó mi amistad con él, sino que también resquebrajó mi percepción de todo. Me sentía expuesto, vulnerable, como si un velo que cubría mi corazón hubiera sido arrancado sin piedad. La frase "mi mejor amigo me traicionó" se convirtió en un mantra amargo, una herida abierta que no dejaba de sangrar. De la noche a la mañana, mi refugio se convirtió en una prisión de sospecha. Cada rostro, cada mirada, cada palabra amistosa se sentía teñida de un potencial engaño. La confianza, antes tan abundante, se volvió un recurso escaso, una moneda de la que solo me quedaban unas pocas y oxidadas piezas. Me encerré en mí mismo, en mi propio dolor. La idea de irme al extranjero, que antes era una liberación, ahora se sentía como una huida,
un intento desesperado de escapar de un dolor que me seguía a todas partes. Las noches eran largas, pobladas por los fantasmas de lo que habíamos sido, las promesas rotas, las risas ahogadas en el silencio de mi habitación. Me preguntaba una y otra vez por qué, buscando una razón que justificara la crueldad, el desprecio. No había respuesta. Solo el vacío. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. El tiempo pasaba, pero no sanaba. La herida supuraba, alimentada por el resentimiento y una tristeza profunda que me acompañaba a todas partes. Había dejado de hablar con casi todos, me había aislado. La idea de compartir algo personal, de volver a confiar, me generaba un miedo paralizante. Veía a la gente a través de un cristal, distante, inalcanzable. Mi vida se había convertido en una rutina monótona, desprovista de color, de pasión. Me sentía como un barco a la deriva, sin velas, sin timón, a merced de corrientes invisibles. Mi sueño de estudiar fuera se había desvanecido, reemplazado por la apatía. ¿Para qué? ¿Para quién? Me había perdido en la oscuridad de mi propio rencor. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Un día, mi abuela, con sus ojos llenos de una sabiduría que solo los años pueden dar, me encontró llorando en silencio. No me preguntó qué pasaba, no intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente se sentó a mi lado, me tomó la mano y, con voz suave pero firme, me dijo, el perdón no es para el otro, es para ti. Es soltar el ancla que te ata al dolor y empezar a navegar de nuevo. Sus palabras resonaron en mi alma como una campana lejana, una melodía olvidada que de repente volvía a ser audible. No fue una revelación instantánea, sino una chispa, un diminuto punto de luz en mi oscuridad. Me quedé pensando en ello, en la idea de que mi sufrimiento no estaba atado a Miguel, sino a mí mismo, a mi negativa a dejar ir. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. La frase de mi abuela se convirtió en el faro que empezó a guiarme. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. El camino hacia la sanación fue largo y doloroso, un ascenso empinado por una montaña rocosa. Hubo días en los que sentía que no podía más, que el peso del pasado era demasiado grande para mis hombros. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las palabras de mi abuela. Empecé poco a poco. Primero, volví a salir de mi habitación, luego a hablar con mis padres, a compartir mis pensamientos, mis miedos, mis dudas. Reconecté con viejos amigos que no me habían abandonado, aquellos que entendieron mi silencio y esperaron pacientemente. Volví a dibujar, una pasión que había abandonado. Al principio, mis dibujos eran oscuros, llenos de sombras. Pero con el tiempo, el color volvió, las formas se hicieron más suaves, las imágenes más esperanzadoras. Cada pincelada era un acto de sanación, un paso hacia adelante. Aprendí a perdonar, no a Miguel, no todavía, sino a mí mismo. A perdonarme por haber confiado, por haberme expuesto, por haberme permitido sentir el dolor. Y en ese acto de autoperdón, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Empecé a darme cuenta de que el mundo no era solo traición y desconfianza, sino también amor, resiliencia y la capacidad de reconstruir. El viaje fue lento, lleno de altibajos, pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Un día, mientras estaba en una exposición de arte local, mostrando mis últimos trabajos, lo vi. Miguel. Estaba de pie al otro lado de la sala, observándome. Mi corazón dio un vuelco. El antiguo dolor, la vieja herida, amenazó con reabrirse. Pero esta vez, algo era diferente. No era el mismo yo. Ya no era el chico roto y resentido.
Había crecido, había sanado. Él se acercó, vacilante. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y una especie de tristeza profunda. No dijo nada al principio, solo me miró. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Lo siento, dijo su voz, casi un susurro. Lo siento por todo. Fui un estúpido, un cobarde. La envidia me cegó. Tú tenías sueños tan grandes, y yo me sentí pequeño a tu lado. Destruí nuestra amistad por mi propia inseguridad. No espero tu perdón, solo quería que lo supieras. Sus palabras cayeron sobre mí como un aguacero inesperado. No sentí la furia que esperaba, sino una calma extraña. Lo que le dije en ese momento cambió nuestras vidas para siempre. Te perdono, Miguel, dije, y mis propias palabras me sorprendieron. No fue un acto de debilidad, sino de fortaleza. No fue para él, fue para mí. Fue la liberación final, el último ancla que soltaba. No significaba que olvidaríamos, ni que nuestra amistad sería la misma, pero significaba que el rencor ya no me consumiría. En ese momento, en esa galería llena de mis propias creaciones, comprendí que la verdadera redención no venía de la venganza o el olvido, sino del acto consciente de soltar, de perdonar, y de seguir adelante con un corazón abierto, aunque con cicatrices. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Mi historia no es única. Es la historia de cómo un corazón roto puede ser reconstruido, pieza a pieza, con cada acto de amor propio y cada gesto de perdón. Aprendí que la confianza es un regalo, no una expectativa, y que a veces, las mayores lecciones vienen de las mayores decepciones. Mi mejor amigo me traicionó, sí, pero esa traición me obligó a encontrar mi propia fuerza, a depender de mí mismo, y a construir una resiliencia que jamás hubiera descubierto en la comodidad de una amistad inquebrantable. Aprendí que las cicatrices no son signos de debilidad, sino mapas de supervivencia, recordatorios de lo lejos que hemos llegado. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tienes la capacidad de sanar, de reconstruir, de florecer de nuevo. El camino es duro, pero cada paso te acerca a la persona fuerte y resiliente que estás destinado a ser. Y aunque mi historia terminó, la tuya, apenas comienza. Recuerda que no estás solo, y que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. Confía en el proceso, confía en ti.